la palabra jubilación hay que entenderla como dejas de hacer la actividad profesional que estabas realizando, pero no quiere decir un parón en tu vida, sobre todo cuando las personas a partir de 65 años, por poner 67 años, hoy la edad de jubilación, son personas jóvenes, porque han tenido mucha juventud acumulada. Y en ese sentido tienen y tenemos muchas cosas que hacer en la vida. Desde quien le guste viajar, quien le guste la lectura. Yo creo que en el momento en el que tomas la decisión de dejar de hacer una actividad, como era en mi caso, pues un deporte, visualizas o tienes que intentar visualizar qué será lo de después, ¿no? Entonces, cuando estás un poco preparado, ¿no?, para eso, a mí no me supuso ningún trauma, ¿no? Al contrario, tenía ilusión por el cambio, ¿no? La palabra jubilación significa para mí júbilo, significa retiro, significa una recompensa por lo que has trabajado a lo largo de toda tu vida y significa una exigencia de justicia por parte de la sociedad y de los poderes públicos para que efectivamente puedas disfrutar de eso que has ganado a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que en nuestra vida activa, como suele haber unos ingresos periódicos, no nos preocupa tanto el pensar en el futuro. Y sí que ya empieza a preocuparnos cuando se acerca esa fecha en la que vemos cerca la jubilación. Por lo cual mi consejo es el planificar esa situación que llegará en un momento, empezar a planificarla desde nuestro principio o nuestros principios profesionales. Ya ir yendo moneda a moneda, peseta a peseta, euro a euro, poquito a poco, para llegar a tener luego pues ese colchón para el día de mañana que nos ayude a nuestra pensión por los años que habremos cotizado en la Seguridad Social, y eso sea un complemento. Es importante prever ese futuro y desde luego pues ir realizando esa hucha. Si lo empiezas a pensar más tarde de los 30 años, probablemente llegues tarde. Es decir, yo creo que hay que empezar a pensar en la jubilación desde muy temprano, desde que entras casi en el mundo laboral, ¿no? Es decir, esto, aunque parezca, oiga, pero ¿cómo a los 30 años voy a pensar? Pues si vas a jubilarte a los 65, tienes 35 años para planificar más correctamente tus 25 años de jubilación. Eso es, o al menos a lo que aspiramos todos, ¿no? Yo creo que podríamos empezar a hablar de ahorro y pensiones desde la juventud. Yo, que ya no soy precisamente un joven, de lo que me arrepiento es de no haber sabido planificar una posibilidad económica para la jubilación, con lo cual estoy condenado a tener la pensión que me quede y nada más. Si hubiera planificado mejor, mi vejez sería mucho más placentera. La asignatura pendiente de nuestra sociedad, entre otras muchas, es esta de la educación financiera, que estamos absolutamente necesitados. No hemos hecho esa clase, esa primera clase teórica de en qué consiste el ahorro, las virtudes, la virtud que representa el ahorro y las ventajas que trae el ahorro cuando está bien gestionado, cuando se duplica cada 10 años, no diré desde primaria, pero desde luego en algún curso temprano de la educación secundaria deberíamos de tener ya nociones básicas de finanzas, nociones básicas de álgebra financiera. Las finanzas básicas son muy sencillas, las matemáticas financieras básicas son tan sencillas como el álgebra, pero a lo mejor resulta que hoy en día hay instancias educativas, profesores y desde luego alumnos, o vaya usted a saber si padres y madres de alumnos y alumnas que piensan que las finanzas básicas son una pérdida de tiempo, o que no se les puede torturar a los niños y a las niñas a sus 12, 13 años con matemáticas financieras básicas, ¿no? Y desde luego a finalizarla eso debería de haber nociones robustas de economía y de finanzas. Y cuando hablamos de economía y finanzas, pues acabaríamos hablando de pensiones. Yo creo que vemos la jubilación como algo en el futuro siempre, no lo vemos como un camino que tengamos que ir preparando, y ese es el error. Yo creo que la educación financiera es el conjunto de habilidades y conocimientos que nos permiten
de hecho, administrar nuestro dinero de una manera correcta y eficiente, ¿no? Es decir, en cualquier caso, me atrevería a decir casi que, como decía Nelson Mandela, creo que fue el que dijo que el conocimiento o la educación es el arma más potente que hay en el mundo. Bueno, pues centrándonos un poquito más en la tierra, la educación financiera es el conocimiento básico para que seamos capaces de ahorrar y planificar nuestro futuro correctamente, ¿no? La educación financiera es una asignatura pendiente en nuestra sociedad. De hecho, en Fundación Ibercaja es una preocupación que tenemos y donde tenemos programas para ayudar en esa educación, en esa formación financiera, desde niños a jóvenes, universitarios, emprendedores y también personas senior, porque también las finanzas van cambiando, las herramientas que se utilizan también van cambiando. Ahora hay mucha tecnología como la banca en el teléfono, etc. Y esa es una preocupación que ha existido siempre en Fundación Ibercaja, de llevar la educación financiera a todos los segmentos de la sociedad. Yo creo que en la educación financiera hay conceptos básicos. O sea, yo, por ejemplo, que he vivido casi 25 años en Latinoamérica, me doy cuenta que nosotros en España o en Europa damos por hecho cosas básicas que creemos que se deben de saber y que realmente no sabemos. Y entonces he visto que en Latinoamérica pues, se enseñan desde pequeñitos, desde el colegio, ¿no? Entonces, como qué es deuda, qué es préstamo, qué es la finalidad de cada cosa. Es decir, no es lo mismo endeudarse para una inversión productiva que endeudarse para irse de vacaciones. Es decir, hay que entender. Yo puedo contarte una anécdota, por ejemplo, que yo recuerdo cuando pues, estaba en Perú y tenía a mi hija pequeña con 6 años, que un día me dice, papi, cómprame y tal. Y yo dije, hija, no tenemos dinero para y tal. Me dijo, papi, pero coge la tarjeta y vete al cajero, que el cajero te da dinero. Dije, no, hija, el cajero te da dinero cuando tienes dinero. Cuando no tienes, no te da dinero. Entonces, empiezas a entender que la educación financiera viene desde muy pequeñito. La gente se cree que prepararse para la jubilación es prepararse para el día en que te jubilas, como la primera comunión. Recordamos nuestra infancia, sobre todo los más mayores del lugar. La primera comunión nos cambiaba la vida para el resto de nuestros días, ¿no? Y no nos dábamos cuenta y ahí seguimos. Y la jubilación de alguna forma nos cambia la vida mucho, nos damos cuenta, a veces alguien se da cuenta de que no es eso lo que quería, estar sin hacer nada durante todo lo que le quede de vida, y otras personas se dan cuenta de que esto es fantástico, razón tenía yo pensando que quería jubilarme cuanto antes. Y luego hay gente o personas que reciben impresiones mezcladas, ¿no?, sobre lo bueno o lo malo, según, eso sí, cómo se hayan preparado, no para el día de la jubilación, ni la víspera de la jubilación, ni el día después de la jubilación, sino para los 22 años que nos toca vivir en media. Hay gente que vive 40 años después de sus 65, porque ha habido otro en la estadística global de la campana que ha fallecido desgraciadamente al día siguiente de su jubilación y no ha podido disfrutarla. Una persona que haya cumplido los 50, 55 años y no haya pensado en la jubilación es una persona como yo, es decir, un desastre. Tiene que planificarlo, tiene que estudiarlo, tiene que buscar asesoría, tiene que asistir a las sesiones que hagan la Fundación Ibercaja y la Fundación Más Senior, y ahí le ayudaremos dentro de lo posible para que pueda tener esa jubilación a la que él aspira y a la que nosotros aspiramos también. Lo primero que tiene que ser es realista, hacer cálculos de lo que le puede costar la vida una vez jubilado y una vez que sepa cuál es el importe de la pensión, y planificar la vida en función de eso. ¿Qué nos ocurre? Que, por lo menos en mi caso, y supongo que a la gente de mi generación le pasa absolutamente lo mismo, no hemos sabido ni nos hemos preocupado de esa planificación, porque pensamos que con la jubilación estaba todo resuelto y nuestra única preocupación era que no desapareciera el sistema de pensiones.
Con lo cual yo invito a todo el mundo, y para eso estamos en este convenio que hemos hecho con la Fundación Ibercaja, en cultivar a la gente, prepararla, ayudarla y darle los instrumentos necesarios para que sepan planificar su vejez con dignidad. Y el dinero de supervivencia es una forma de dignidad. A partir de los 65 años, solo el 50% tiene capacidad de ahorro, lo cual quiere decir que si tú no has planificado tu jubilación, vas a tener una jubilación que no te va a permitir mantener tus estándares de vida, porque con la pensión, pues obviamente no se llega. Entonces, es muy importante la educación financiera para poder planificar tu futuro. Yo tengo una recomendación para los trabajadores, ¿no? Y como si estuviéramos haciendo la revolución laboral de finales del 19 o principios del 20. Trabajadores, no ahorréis en vivienda, ahorrad en robots. Pues llega el momento en que los robots nos quitan los trabajos que tenemos, que no va a llegar si no nos dejamos, pues en vez de un salario tendremos los dividendos de ser dueños de los robots. Y eso podrá darnos una remuneración muy por encima de nuestros salarios. Ahorremos bien, sabiamente, en empresas que crecen a 2 dígitos, que las hay, aunque el PIB esté cayendo. Pues a una persona de 55 años que no ha pensado en su jubilación o que no ha tenido capacidad o no ha tenido la posibilidad de ahorrar, pues hombre, tiene que empezar a pensar en hacer algo más extraordinario, por decir algo, a apretarse más el cinturón, porque no hay otra fórmula. Es decir, oiga, a usted le quedan 10 años para jubilarse y en cualquier caso quiere tener una jubilación, insisto, en que va a vivir 25 años más después de jubilado. Entonces, ahorrar durante 10 años para los próximos 25 es mucho más complicado que si has empezado a los 30. Pero en cualquier caso, pues eso, hacer buenas inversiones, eso es fundamental. Para eso hay que tener los conocimientos adecuados, es decir, no es lo mismo ahorrar con productos de riesgo que con productos realmente que ofrezcan solidez y que ofrezcan garantías de futuro, ¿no? Creo que el impulso de la educación financiera es absolutamente clave y está en manos de todos. Está en manos de cada una de las personas, pero está en manos también de las instituciones, de los poderes públicos, de las empresas privadas, de los medios de comunicación que acercan información a los usuarios en Internet, etc. Creo que falta una concienciación por parte de todos, ya digo, poderes públicos y empresa privada, en esta confluencia de todo alrededor de lo que necesita la gente, por ejemplo, el segmento senior, en cuanto a pensar en su futuro más cercano. Yo a las personas de más de 50 años les diría en primer lugar que se informen muy bien de todas las herramientas que hay de previsión, de planificación financiera, pero también de posibles alternativas a la jubilación total. Si pueden y quieren alargar esa contribución a la sociedad, ¿por qué no hacerlo? Y les diría también que se preparen no solo a nivel financiero, sino también a nivel salud y a nivel social. Poder tener herramientas de planificación financiera con bastante tiempo antes es importante, independientemente de que tus objetivos vayan cambiando a lo largo de los años, pero es mucho más fácil ajustarlos después. Tener herramientas también de simulación de cómo va a quedar tu pensión cuando llegue el momento, con los ahorros que tú tengas hasta ese momento, o si necesitas algún plan complementario. Entonces, tanto previsión como simulación, muy importantes. Yo creo que ahora mismo la clave es tener herramientas que puedan guiar a cada uno para poder acceder a las mejores posibilidades, el asesoramiento más adecuado, porque claro, Internet es un enorme océano de cosas y como en todo océano pues hay peces de colores y hay depredadores. Entonces, pues igual que todo el mundo necesitamos a alguien o de alguna manera ayuda para encontrar aquello que necesitamos. Los medios de comunicación no han dedicado atención ninguna a los mayores. A raíz de nuestro nacimiento, hace 6 años, los otros medios han empezado a abordar este segmento de población y las preocupaciones de este segmento. Obviamente la educación financiera debe ser uno de los pilares de la información, no solo al segmento senior, sino a todos los segmentos.
pero debido a que en el segmento senior hay una componente que es estructural, que son las pensiones, pues es fundamental que expliquemos todo lo que envuelve al cobro de la pensión y las implicaciones que tiene en el futuro de la vida de estas personas. El explicar lo que es la educación financiera, debemos ser muy empáticos, porque no podemos explicársela a toda la población. Es un segmento, el senior, igual que cualquier otro, muy heterogéneo y requiere que adaptemos los mensajes a el perfil o la cualificación financiera de cada uno de ellos. Es un ejercicio que nos toca a los medios de comunicación hacer ese ejercicio de empatía para que el mensaje llegue a la globalidad de la población. El mejor mensaje que yo daría a una persona mayor es que lo tenía que haber hecho antes, ¿de acuerdo? Quizá porque no hay que esperar a los 60 años para empezar a informarse, para empezar a proyectar, a planificar una siguiente etapa en nuestra vida. Bueno, si no lo has hecho, pues mejor antes que después, ¿de acuerdo? Entonces empieza a buscar ayuda, en internet empieza a navegar, a ver qué cosas hay, empieza a adquirir conocimiento, adquirir percepción de todas las posibilidades que hay, y a partir de ahí busca ayuda, sea también a través en el mundo digital o también a través de las entidades con las que has trabajado o colaboras ahora mismo, tus entornos personales, profesionales, etc. Más pronto que tarde habría que empezar. El mensaje que yo pasaría a la gente es que el cómo vivimos el futuro es consecuencia de las acciones que hacemos en el presente. ¿Qué significa? Cuanto más nos preocupemos hoy por lo que nos podría o la vida que queramos llevar en el futuro, más nos podremos acercar a esa vida y menos imprevistos tendremos. Que la Fundación Ibercaja, a la que nos unimos apasionadamente y con cierto orgullo, porque somos una fundación que estamos empezando en estos momentos, que haga esto la Fundación me parece un servicio público fundamental. Si no lo hace el Estado, si no lo hacen los demás servicios públicos, que lo haga una fundación privada, como es la Fundación Ibercaja, merece aplauso y reconocimiento público. Es muy importante que Fundación Ibercaja tenga estas iniciativas, ¿no? Estas ponencias, porque al final enseñan, ¿no? Te dan herramientas, te ponen en situación, ¿no? Y es bueno, ¿no? Porque a lo mejor tomas más conciencia de lo que te viene o de lo que viene, ¿no? Y es muy interesante y muy buena idea. Fundación Ibercaja se preocupa por las personas. Nuestra misión es impulsar el desarrollo del territorio. Impulsar el desarrollo del territorio es ayudar a las personas del territorio a través de sus acciones sociales y culturales. Y en toda la población, en toda la sociedad, nos preocupamos en los niños, con su formación, en los jóvenes, también en la universidad, en la formación profesional, en la cultura. Y también nos tenemos que preocupar, como nos hemos preocupado a lo largo de 149 años que tiene de vida la Fundación Ibercaja, en las personas mayores, en los seniors. Hoy hablar de personas mayores, una persona de 65 años no es mayor, es una persona que está en plenitud de su vida. Y tenemos que preocuparnos también en ayudarles a focalizar también esa experiencia que comentábamos antes, de su experiencia vital, orientándole en qué entidades hay donde se puede colaborar, en programas de actividades culturales, en programas de emprendimiento también, en programas de formación y sobre todo también en la divulgación.